estamos listos para vivir esta última etapa del día. Un día hermoso, por lo menos en Buenos Aires, fue un día lleno de sol. Y entramos en una semana, pero tremendamente interesante, en donde hay mucha expectativa y he leído y he escuchado hasta conferencias en el extranjero hablando de las próximas elecciones en la Argentina. Es impresionante lo que se está jugando en este próximo fin de semana. No sé si voy a hablar mucho de política, porque tengo a un alto funcionario del gobierno nacional, no sé si lo de alto es porque mide casi 2 metros. Cuando me abrazó, yo le llegué menos que al ombligo. Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad con nosotros, que ha venido muchas veces. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por invitarme. Un placer estar acá. ¿Sí? Sí, siempre me encuentro. Hemos hecho buenos programas otras veces. Muy buenos. Sí. Me acuerdo en la época que eras diputado. Como diputado, como jefe de la policía de la ciudad, Sí. ya como secretario he venido un par de veces. ¿Sí, de verdad? Sí. He estado el año pasado, he estado el año pasado. Sí. ¿Es duro ser secretario de Seguridad? Es duro, pero es gratificante. La verdad que es un lugar donde uno puede llevar adelante cambios y peleas contra las mafias, donde uno ve resultados. La verdad que estos 4 años de gestión ha sido una gran satisfacción, porque hemos revertido una lógica donde los que eran corruptos, los que le vendían drogas a los chicos, los que mataban, los que secuestraban, han ido perdiendo poder, y eso es importante. Y a uno le da satisfacción cuando se consiguen logros en esos temas. Durante muchos años peleé por tener un país más seguro y hoy estamos un poquito más seguros. Hay mucho más que por recorrer, pero me siento que hemos hecho un trabajo importante. ¿Cómo fue que te preparaste para esta tarea, Eugenio? Mira, yo estudié Ciencias Políticas en Argentina, sabía que tenía una vocación pública muy clara. Fui a estudiar a Estados Unidos una maestría en Economía y Políticas Públicas y uno tenía que especializarse en un área de investigación. Y había 5 áreas, una era seguridad, que fue la que más me atrajo. Y la verdad que eso me abrió la cabeza a toda una nueva visión sobre esta temática. En Argentina los temas de seguridad están muy abordados por los abogados, ¿no? Tienen una versión muy leguleya de los temas y poco práctica y poco realista. Y por eso habíamos involucionado tanto en esta materia, ¿no? Y corríamos el riesgo que las mafias... Te metiste. Todos los abogados están enojados con vos en este momento, aparte de otros grupos. Yo a ver, hay abogados excelentes y es una profesión muy importante, pero... De este tema no saben mucho. De este tema, no porque traten en el mundo penal, saben del manejo de la seguridad y la administración de lo público en la seguridad, que es muy complejo, además requiere una visión integral de la problemática. O sea, que va más allá de lo simplemente legal. También tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, los marcos de incentivos, cómo uno contiene a sectores vulnerables. Nosotros hemos hecho un programa que nos encanta, que se llama Barrios Seguros. Hace unas semanas estuvo Gabriel. Estuvo Gabriel y estuvo Elizabeth, que son quienes conducen ese programa. Y la verdad que es un programa que se está reproduciendo en toda América Latina. Es un programa donde entramos en los barrios más vulnerables, sacamos a los narcos del lugar, pero inmediatamente intervenimos integralmente, ¿no? Iluminando, abriendo parques, plazas, calles, dándole dignidad al ciudadano ahí adentro. Y no vamos y salimos, nos quedamos en el lugar. Dejamos personal policial adentro de esos barrios y lenta y sostenidamente se transforma en un barrio, ¿no? Recupera el sentido de pertenencia, la gente que lo cuida, se siente orgullosa de donde vive, ¿no? Y se saca ese cáncer social que son los narcos, los criminales que a veces habitan ahí. En lugares donde había 25, 30 homicidios al año hemos pasado a 2, 3 y en algunos lugares ninguno. Lugares bravos, como se decía antes, calientes, como se decía en la jerga, ¿no? Ese programa ha funcionado muy bien y hoy nos vienen a ver de toda la región para copiarlo, digamos, ¿no? Y es una de las cosas que me llena de orgullo, porque es esa visión que yo te decía, es una visión amplia del problema, ¿no? No quedarse solamente con lo leguleyo, con lo de seguridad, sino entender de que uno tiene que cambiar el contexto y tiene que cambiar la realidad para poder generar oportunidades y hacer justicia también, ¿no? Que aquel que ejerce la violencia contra otro ciudadano también sea castigado. Estamos en esta noche dialogando con alguien que se enfrenta todos los días a una constante amenaza.
a mí me preocupa siempre que me encuentro con él, le pregunto por la familia. Lo cierto es que la amistad con él viene de que yo era muy amigo del padre, de don Raúl Horacio Bursaco, creador, entre otras cosas, de la revista Siete Días para Brisas Corsa, y después a lo último del diario Tiempo Argentino, el diario que después el grupo de Nosiglia y Alfonsín se lo sacaron. Pero Raúl Horacio Bursaco, el papá de Eugenio, era un cristiano comprometido, asistía a nuestra iglesia. Y vos sabés, no sé si vos estabas, porque cuando terminó la ceremonia, él me invitó a almorzar ahí en el restaurante de la Casa Rosada. Y no me acuerdo que estuvieras vos. Pero cuando Menem lo despidió después de ser secretario de medio de comunicación. De medios de comunicación, cuando lo despidió, el presidente Menem dijo una cosa increíble. Dice, despido a un amigo, alguien que me ha ayudado mucho, y despido no a un hombre bueno, porque es bueno, pero despido a un hombre nuevo. Pero mirá, te digo, yo estaba detrás de un periodista que le envidiaba el puesto a tu papá y se dio vuelta y le dijo al otro, porque estábamos todos apretados como en una tribuna ahí en el Salón Rosado, ¿no? O Salón Blanco. Salón Blanco. Salón Blanco. Dice, nunca nadie salió de este lugar con el elogio que se lleva Raúl. No era un hombre bueno, era un hombre nuevo. Es decir, el presidente había captado la diferencia. ¿Qué recordás de tu papá? ¿Qué te dejó tu papá? Un papá dejó un legado notable. Todavía es el día de hoy que me encuentro con gente que me dice, tu papá me ayudó a... Y después viene un montón de cosas. Desde poder salir del país para que no lo mataran, hasta en la época jodida del país, hasta le dio pleno trabajo, fue su profesor de tesis, le enseñó, me dice, tu papá me enseñó a redactar realmente en profundidad. Muchos directores hoy de diarios importantes de Argentina, de medios, trabajaron con él. Son discípulos de papá, sí. Y la verdad que me llena de orgullo y de responsabilidad, ¿no? Porque él hizo mucho, mucho por el país, mucho por el periodismo. Es un hombre recto, así. Y la verdad que es un orgullo ser hijo de mi padre. Ahora lo siento como dije antes, como una responsabilidad y como una guía, digamos, ¿no? Él también dio mucho y cuando sintió que no podía seguir dando, se corrió con humildad. Una buena persona, un buen legado. ¿Y de la fe de él te transmitió algo? Sí, mucho, mucho. Yo crecí con los dos cultos. Mi abuela era católica polaca, imagínate, íbamos a la misa todos los domingos. La mamá de Eva. La mamá de Eva. Eva es tu mamá. Mi mamá, claro. Eva, sí. Y papá tuvo esta conversión de adulto, digamos, él había dejado a Dios y demás, y tuvo esta conversión y lo tomó como parte, como un enorme desafío, como dijiste vos, como un hombre nuevo, un enorme desafío personal, con lo cual crecí con un poco de los dos, de los evangélicos y de los católicos. Lo importante es que crecí con Dios. Para mí Dios es parte de mi vida. Me hizo una persona de fe y me siento bendecido por haber tenido esa oportunidad de tener esa mirada amplia de Dios, digamos. Y trato de llevarlo a mi vida diaria, digamos, ¿no? Es importante. Los otros días le hice un homenaje a un amigo en común y vos le grabaste un mensaje porque Carlos los reunía a ustedes en una célula, primero en la oficina y después en la casa, ¿no? Y en esa célula estaba la que es hoy la vicepresidenta de la Nación, pero estaba también quien es candidata a vicepresidenta por una coalición, ¿no? Que es Cynthia Houghton. ¿Cómo es tu relación con Cynthia? Muy buena, muy buena. Me quiero mucho, Cynthia. Es una buena persona. Fue diputada conmigo 2 años. Compartimos la Cámara 2 años, creo, en su momento. Era un grupo muy lindo ese, donde había políticos, empresarios. Nos juntábamos una vez por semana a rezar por el país, ¿no? Imitando un poco este concepto de los desayunos de oración que hay en todo el mundo, digamos, ¿no? Sí.
Tener un momento donde uno separarse de lo mundano, del día a día, de las presiones y pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé fuerzas para lo que llevamos adelante. Pero es impresionante ese grupo porque no eran nada, en aquella época eran todos aspirantes. Sí, no, ya era, Gaby era legisladora de la ciudad, yo no sé si ya cuando empezamos era diputado o no, pero al poco tiempo fui diputado nacional. Éramos jóvenes idealistas y otros jóvenes empresarios, otros jóvenes actores sociales, era un grupo muy variado, que fue mutando con el tiempo, pero bueno, fue siempre muy estimulante, digamos, ¿no? Esa mirada y esas ganas de comprometerse con la realidad. Bueno, quería hacer mención de tu papá porque yo lo quise mucho. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Cuando estaba en Radio Espléndid, no, antes de eso, Radio Mitre, los domingos a la mañana, lo invité por primera vez. Para mí era casi 2 metros. Y entonces después empezamos a ir a la Sociedad Bíblica, que había una charla semanal alrededor de las películas de Francis Schaeffer. Y cuando salíamos íbamos a comer y ahí empezamos a establecer una amistad. Y En el Club Alemán eran esas películas, ¿no? ¿Cómo? En el Club Alemán. No, el club alemán eran desayunos o almuerzos, era la sociedad bíblica. Y tu papá se entusiasmó tanto que fue a un momento que fue a Estados Unidos y se las compró todas. Las debe tener en video, ahora están en YouTube ya. Pero quería hacer mención de un gran hombre. Un gran cristiano y un gran funcionario público, ¿no? Cuando vio que algo no andaba mal o cuando se dio cuenta que ya no podía resistir más el ambiente en donde estaba, se fue. ¿La fe te sirve en algún momento en tu trabajo? Porque tu tarea de secretario de seguridad es meter preso a los narcotraficantes. ¿Hay alguna cosa, algún punto de contacto entre tu fe y esa acción policial? Mira, primero como dijiste vos en algún momento, ponerse en manos de Dios para que Él nos cuide. Eso es una tarea compleja. Obviamente tenemos un cuidado de policías y demás, pero uno sabe cuando da estas peleas, pone mucho en eso, ¿no? Nos cuida a nosotros y cuida a nuestras familias. Y la fe ayuda mucho a eso, a entender de que uno hace esto porque tiene un sentido para nosotros y para nuestros hijos. La fe también nos da humildad. En estos lugares de alto poder uno a veces tiene que bajar la cabeza y no creérsela, digamos, ¿no? Y seguir un poco el ejemplo de Jesús, ¿no? En ese sentido. A mí me es útil. A veces cuando siento que estoy medio perdido en el rumbo, trato de rezar. Tengo un hermano y un sobrino que son muy espirituales y sobre todo con mi sobrino me junto a almorzar una vez por mes y él me ayuda. ¿Hijo de Walter? Hijo de Walter. Me ayuda a poner, Nicolás, me ayuda a poner un poco las cosas en perspectiva y entender a uno. Es una persona con una visión muy, muy especial y tiene un don importante. Y nada, me ayuda a reflexionar, digamos, ¿no? Y después lo otro que te dije antes, ¿no? Si bien este área tiene un aspecto muy duro y muy difícil, que hay que hacerlo, porque como dije antes, es hacer justicia. Cuando uno pelea contra esta mafia, salva vidas. Yo te doy un dato. Tenemos 600 homicidios menos por año de los que teníamos cuando llegamos al gobierno. Bajamos más de un 20% la tasa de homicidios. Había más de 300 secuestros al año, ahora hay menos de 100. ¿No? Hay gente menos que sufre, por supuesto. Yo quiero tener 0 sí, claro. Y uno labura para eso, pero es importante poner en perspectiva que es una pelea que salva vidas también. Entonces, lo otro también es entender que hay una parte de esta problemática que tiene una raigambre social y espiritual. Porque muchas personas caen en las adicciones, en el delito, por carencias personales, por falta de sentido de trascendencia, falta de espiritualidad muchas veces. Y a veces cuando uno va a la cárcel y ve programas y ve cosas, se da cuenta que mucha gente al recuperar la fe, un sentido de su vida, cambia conductas y cambia la vida, digamos, ¿no? O esto que te cuento en estos barrios, digamos, ¿no? En casi todos esos barrios tenés un cura o un pastor o una combinación de ambos que da la vida por la gente ahí y ayuda a cambiar la realidad.
Es casi inexorable, te diría, ¿no? Y ellos son nuestros principales aliados en esta batalla, porque ellos son los que tratan de recuperar a los chicos que puedan recuperar y también son los que nos ayudan a entender que hay gente que tiene que ir presa porque si no es parte del problema estructural del lugar. Déjame que dé el teléfono, todo el mundo lo sabe, pero mirá qué fácil que es. 11-2-777-0000. Fácil. Fácil. Ahí está. Pero usted fuera del país, claro, estamos hablando con un funcionario nacional de la Argentina. Puede hacer cualquier tipo de pregunta, pero seguramente los comentarios van a venir más de la Nación. Pero si está fuera del país, quiere llamarnos más 549 y el número 11-2777-0000. Antes de dar el número, me llamó de San Luis Martín de Neuquén. Dios lo siga dando sabiduría a Eugenio para contrarrestar el mal, dice. Otro, buenas noches, pastor. Usted es un ángel de Dios. Ya cuando empiezan con semejante elogio, como diría cuando la limosna es grande, hasta el fraile desconfía. Cada programa es más interesante que el otro. Me encanta verlo. Felicitaciones para usted, su equipo y Eugenio Rosa Guevara de San Juan. Bueno, ahora van a empezar a llegar preguntas, discrepancias, pedidos de consejo, no sé. Tenemos al secretario de Seguridad de la Nación con nosotros. Es un tremendo privilegio. Para mí es un placer. La drogadicción sigue siendo un gran enemigo de la sociedad, ¿no? ¿Vos decís que ha disminuido su poder? Porque sigue habiendo droga en las calles, sigue habiendo droga cerca de las escuelas, sigue habiendo droga en todos lados, ¿no? Es una pelea muy difícil, muy dura, pero lo hemos comenzado. Y tengo confianza de que lo vamos a ir reduciendo significativamente. Las drogas no desaparecen, porque como bien vos lo dijiste, ocupan ficticiamente un lugar que la espiritualidad y que los humanos dejamos, ¿no? Muchos creen que es una salida, en realidad es una destrucción de sus vidas, digamos, ¿no? Yo soy un convencido de esta batalla porque entiendo que las drogas no solamente destruyen a quien las consume, sino que destruyen todo su entorno. Es un enorme cáncer social. Corrompe funcionarios públicos, policías, jueces, políticos. Destruye las raíces mismas de la sociedad. Por eso estoy tan convencido de esa pelea y por eso ha sido tan enfático el presidente y ha sido una de nuestras principales prioridades y te diría éxitos de este gobierno. Falta muchísimo. Porque también hay que trabajar mucho en el consumo, mucho en entender, digamos, en qué lleva a los chicos a estos y de ayudarlos a que no caigan. Durante 12 años se les vendió a los jóvenes equivocadamente que las drogas no hacen daño. Yo me alarmé un día que una de mis hijas me dijo, pero papá, si es menos grave la marihuana que el cigarrillo común. Lo cual es falso, médicamente falso, digamos, ¿no? Pero, porque es lo mismo que un tabaco que además tiene otros daños, digamos, ¿no? Pero claramente esta comunicación de que no hace daño, de que no pasa nada y demás, ha ido permeando en la sociedad. Y una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud marca para enmarcar el aumento del consumo de drogas es lo que se llama la pérdida de la percepción del daño. Muchos chicos de la generación de mis hijos ya no comprenden el daño que generan muchas de estas sustancias. Y hoy hay sustancias en el mercado que la consumís 3 o 4 veces y te matan. ¿No? Vienen las drogas de síntesis, estas pastillas con unos... ¿Qué es eso? Explícame qué es. Mira, las drogas originalmente eran todas de origen natural, o sea, venían de una planta que se sintetizaba, se mezclaba con un químico y se hacía marihuana, cocaína, heroína y demás. Los últimos 20 años ha habido una evolución de toda la farmacología, digamos, ¿no? Que en realidad venía ya de la Segunda Guerra Mundial, y empezaron con las metanfetaminas, que fue un producto generado para la guerra, para los combatientes, para insuflarlos de ánimo y quebrar los límites inhibitorios, y después se extendió y se fueron generando cada vez más derivados distintos. Y hoy, te doy un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, este año que pasó murió más gente por consumo de fentanilo, que es una droga de síntesis, que por accidentes de autos. Murieron casi 70.000 personas. 70.000 personas. Desastre, 68.000, una cosa por el estilo.
eso te marca el daño que puede generar estas sustancias. Son sustancias tan tóxicas que la propia manipulación de sustancias te puede matar. Hay policías o hay médicos forenses que han muerto porque sin querer se ponen el fentanilo en el ojo, en la nariz o en la boca, además, y como se consumen microgramos, fallecen en la manipulación de la sustancia. Entonces, eso es lo que hoy va invadiendo el mercado. Hay que comprender que ese es un mercado que evoluciona rápidamente hacia esas sustancias sumamente tóxicas y que matan y destruyen vidas de cientos de miles de personas. Y que no hay fórmulas mágicas. Algunos dicen, bueno, legalicemos, como si eso terminara con el problema. La verdad que uno no puede legalizar lo que mata. Digamos, no es correcto. Y como dije antes, las experiencias de los países que han legalizado aún sustancias menos nocivas, pero que son nocivas al fin, como la marihuana, han tenido muchos efectos contraproducentes, ¿no? En Holanda, que lleva muchos años, Portugal mismo, los estados de Estados Unidos, el estado de Colorado, más de la mitad de marihuana se vende en el mercado negro, con lo cual lo que ellos querían hacer por la legalización no se consiguió. Vienen todos de los otros estados a consumir droga a ese lugar, empeoran los niveles de accidentes de autos, empeoran los niveles de inseguridad. Entonces hay que trabajar mucho en ambas partes, ¿no? En tratar de evitar que la droga sea accesible a los jóvenes, pero también en educar a nuestros jóvenes para que no busquen en esta porquería, porque es una salida en sus vidas, que en realidad es una hipoteca, digamos, que los va a destruir a ellos y bueno, entender que hay vacíos que hay que llenar. Déjame que te pregunte esto, que parece una tontería, pero nosotros tenemos el estereotipo del narcotraficante, ¿no? Con cara de colombiano, mexicano. Pero estos que producen estas drogas sintéticas no son esa gente, o son los mismos. A ver, México es uno de los principales países productores de droga de síntesis y también principales productores de heroína, cocaína. Bueno, la cocaína se produce en Colombia, pero son la misma gente, los mismos. Algunos sí, otros no. La mayoría de las drogas de síntesis argentinas vienen de Europa, de hecho. Vienen de países como Alemania, como República Checa, y de ahí. Pero se producen... El problema es que la droga de síntesis, una serie conocida hace un tiempo atrás, se llama Breaking Bad, se hace en la cocina de una casa. Por supuesto que no industrialmente, pero se pueden hacer... Los elementos los podés comprar. Son químicos, uno tiene que tener una cocina, tiene que saber de química o de farmacia, y combinarlos y venderlos. Con el enorme daño que genera esto. Hace unos días, mirá, en Marbella morían 2 chiquitas, una argentina y una alemana, una de 18, otra de 17 años, que vos en la pastilla no sabés lo que hay. Con lo cual, si hay adentro, en esa sustancia, además de ese químico, hay raticida, o no lo sabés hasta que la chica lo consume, o si el componente tiene una cantidad de gramos que es mortal para el ser humano, tampoco lo sabes. Entonces, por eso pasan en estas fiestas electrónicas que mueren chicos por el consumo de estas sustancias. En el pasado se habló mucho de que llegaba mucha droga por aviones, no había radares. ¿Eso cambió? Cambió. Hemos completado la radarización. Hoy funcionan 24 horas. Aunque vos no lo creas, en el gobierno anterior estaban los radares y funcionaban 8 horas por día. Notable era. Bueno, nos hicimos funcionar 24 horas. Hoy los aviones persiguen a las avionetas que ingresan al país. El segundo decomiso más grande de cocaína de Argentina lo hemos hecho con Santiago del Estero, con una avioneta que traía casi 2 toneladas de cocaína al país. Pero también entran por tierra, también entran por los ríos. Argentina tiene una particularidad, tiene de vecinos 2 países que son productores de sustancias, como Paraguay de marihuana, Bolivia de cocaína, estamos cerca de Perú. Y Colombia, lamentablemente... Con miles de kilómetros de frontera. Sí, con miles de kilómetros de frontera, mucho de frontera seca. Todos nos imaginamos que hay enormes ríos, pero una parte de río, otra parte no hay nada. Vos caminás y estás de un lado de la frontera o del otro. Con ciudades que están partidas a medio, y una parte es Argentina y una parte es Bolivia. Como es Tarija, digamos, ¿entendés? Entonces, es una frontera porosa. Y ha habido un fenómeno en los últimos 6, 7 años en la región, que es que Colombia, que había bajado mucho su producción, la aumentó a los mismos niveles o superiores de la época de Pablo Escobar Gaviria. Entonces, eso hizo que esa cocaína fuera mucho hacia el norte
y la cocaína de Brasil, de Perú y Bolivia, empecé a presionar para ir hacia Brasil fundamentalmente y algo hacia Argentina. Y obviamente hay que trabajar. Hace unos meses atrás estuvimos con la ministra Bullrich en Paraguay, trabajando con el presidente de Paraguay, tratando de ayudarlos. Hay un programa argentino-brasilero para ayudar a reducir la cantidad de superficie plantada de drogas, de manera de ir reduciendo la presión, ¿no?, que viene de la oferta. Pero bueno, hay que seguir ingeniándoselas para tratar de que haya menos sustancias accesibles, sobre todo, ¿sabes qué, Juan Pablo? Que sea lo menos accesible posible para los chicos más chicos. Porque vos sabés, cuando un chico más chico empieza a consumir, más probabilidades Está tiene. bajando la edad de inicio. Claro, porque cuando más chicos empiezan, más probabilidades tienen de ser adictos como adultos. Entonces los narcos, que hacen un negocio de esto, buscan a los chicos cada vez más chicos. Cuando yo vivía en Estados Unidos, las publicidades de consumo de drogas eran para chicos de 10 y 11 años. Me acuerdo que estaba con mi esposa y decía, ¿cómo puede ser? Estaba Michael Jordan, que les decía, aprendan a decir que no. Y le enseñaba a los chicos a decir, no consuman, ¿no? Y yo decía, ¿cómo pueden ser 10, 11 años? Bueno, esa es la iniciación en los Estados Unidos. Y en Argentina ya están 12, 13 años. Es un drama. Por eso tenemos que estar muy cerca de nuestros chicos, hablar con ellos, explicarles, no tanto con el dedo leccionador, sino darles información para que tengan herramientas justamente para decir que no, para que puedan evitar muy temprano caer en ese mundo. Pues ¿sabés qué le pasa a muchos padres y docentes también? Se encuentran con una generación sin expectativa. Estoy jugado. Me salió así la vida. Los otros días, hace un par de años terminó el programa de televisión. La productora del programa llevaba a una chica a la casa. Se suben 3 tipos arriba del auto, la llevan a la zona de Fuerte Apache. Y ella tuvo la tranquilidad de empezar a hablarle. Chicos, no hagan esto, yo voy a orar por ustedes. Y los tipos le decían una cosa que a ella le impactó muchísimo. Yo ya estoy jugado. Entonces, a una persona que no tiene expectativa de vida, proyecto, no consigue trabajo, no puede terminar nunca el secundario, comió mal cuando era chico, así que no puede resolver 2 más 2 es 4. Se hace difícil. Sí. Y no sé si estamos... Porque una de las tareas tuyas, por supuesto, es ir en contra de los narcotraficantes. Pero no sé si se está haciendo bien la otra tarea de contener a toda esa generación. Entonces sale un plan que te criticaron, pero de arriba y de abajo, de una suerte de servicio militar. Hablame un poco de eso. Pero no es un servicio militar. No, pero Y lo copiamos de países donde le ha ido muy bien haciendo eso. Es un servicio cívico voluntario en valores, donde lo que intentamos es justamente contener a muchos de estos jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no encuentran expectativas, que no encuentran un orden en su vida, a justamente ordenarlas, acceder a cursos de capacitación, en algunos casos volver al sistema educativo formal. No inventamos nada, esto existe en Francia, lo hizo el presidente Macron, copiado de Alemania antes. Nosotros tenemos una estructura que es la Gendarmería Nacional, que está en más de 800 puntos en el país y que tiene una estructura educativa muy fuerte, muy buena, porque forma miles de gendarmes por año para sumarse a la fuerza, ¿no? Inclusive con un instituto universitario que da clases a civiles, no solo a gendarmes. Y cada vez que íbamos al interior y nos topábamos con el tema de las drogas, te topás con las dos caras. Te topás con el problema del narco, pero también te topás con el problema de la madre o el padre o el mismo chico que te dice, mirá, yo tengo este problema y nadie me ayuda, nadie me da una mano, digamos, ¿no? Y creamos este proceso, que está obviamente en pañales, que lo estamos generando. Todos nos dijeron que no iba a ir nadie, que no, y en 72 horas se inscribieron 25.000 personas. 25.000 jóvenes entre 16 y 20 años de edad. Quiere decir que la demanda está, que hay chicos que quieren tener una esperanza, que quieren ordenar su vida, que no sirve despertarse a las 12 del mediodía, quedarse tomando una cerveza en la esquina. Eso no es un proyecto de vida, digamos, ¿no? Por supuesto que lo mejor es que terminen su educación formal, que se inserten, pero hay veces que necesitan otros incentivos, otras formas de contención y demás. Y esas instituciones tienen prestigio, trabajan bien, son un atractivo para muchos de estos jóvenes, pueden aprender el uso de tecnologías,
manejo de drones, programación en la computación, digamos. Hay muchos elementos que pueden ser útiles para ellos y que les puedes dar, en algunos casos, un perfilamiento técnico para ir a conseguir trabajo el día de mañana, y en otros casos los hará volver a la escuela. Pero sobre todo les va a dar un orden, un sentido. Van a jurar la bandera todos los días, van a, digamos, comer como corresponde, le van a hacer chequeos, cumplir horarios, hacer chequeos odontológicos, chequeos médicos, cosas que por ahí para muchos son normales, pero para muchos chicos hoy ya no son normales. Entonces es importante desde el Estado darle esa mano a muchos jóvenes. Y a mí no me importa que me critiquen, yo creo que es una buena idea. Es muy buena. Creo que vamos a instrumentarla, que se va a ir perfeccionando en el tiempo. Sí. Y si tenemos menos chicos que no estudian ni trabajan, es mejor para el país. Vos sabés que la señora que trabaja en casa, que la viene a ayudar a mi señora, tiene varios hijos. Y una hija le dice, mamá, dice, me voy a anotar en ese programa. La madre se sorprendió, dice, mira, dice, yo trabajo en una peluquería, pero no hay mucho futuro. Pero esto me abrió una posibilidad. Por supuesto, sí. No sé si entró, porque claro, entraban 900, ¿no? 1500. 1500 contra 25.000. Pero el año que viene lo vamos a ampliar bastante el año que viene. Pero bueno, no esperábamos tampoco semejante demanda. Digamos. ¿Cuál es la postura de Eugenio sobre la utilización de las pistolas Taser? Yo he sido de siempre un gran promotor al uso de las pistolas Taser porque es un arma intermedia que la policía necesita para reducir un montón de delincuentes que son muy peligrosos, pero o que no usan un arma de fuego o que están en un contexto donde usar un arma de fuego para la policía es muy, muy grave. Te doy un ejemplo. Una estación de subte o un aeropuerto. La persona esgrime un arma o amenaza con un cuchillo a otra. Si yo uso un arma de fuego, una persona parada a 3 metros, otra a 2, otra a 5, el riesgo que mates a alguien es muy grande. Este es un arma que tira 2 dardos eléctricos que lo que hacen es inmovilizan a la persona durante 1 minuto y medio o 2. En ese momento se le saca el arma, se lo reduce, se lo esposa y se acabó el problema. Se usa en más de 100 países en el mundo, hace muchos años. Entiendo que a algunos les genera como un prejuicio por el uso de algo eléctrico, que no es electricidad, que también aprovecho para explicarlo. Digamos. La electricidad corriente, tiene voltaje y amperaje. Y lo que termina matando es la combinación de ambos, sobre todo el amperaje, la potencia que lleva la electricidad. La multiplicación de los dos. Esto tiene bajísimo amperaje. Con lo cual, aún cuando tengas un marcapasos, una cosa, no te afecta en nada. Lo que sí va a pasar es que vos le vas a dar una orden a tu brazo y tu brazo no se va a mover, no reacciona. Entonces, por eso es muy utilizada en muchos países, porque permite justamente reducir a la persona sin tener que usar un arma de fuego, que puede ser letal para él o para un tercero. ¿Cómo hace el invitado, dice Eduardo de Ituzaingó, para determinar lo que es justo? Por ejemplo, cuando un adicto debe ir preso o solo debe recibir ayuda. Que lo determina ese juez y las leyes. Digamos, en nuestro país no está prohibido el consumo personal. Digamos, nadie va preso por consumir personalmente y así ¿Eso debe ser. está bien? ¿Es una buena idea o mala? De hecho ya está. Bueno, es un hecho. La verdad que a mí no me parece que dar una pena de prisión a una persona por un problema de adicciones sea una solución. Yo creo que la persona que tiene un problema de adicciones debe buscar una solución médica y psicológica si necesario y hasta espiritual. Bueno. No, hasta espiritual. Ponerlo de arriba de todo. Bueno, espiritual, médica y psicológica. Lo pongo en el orden correcto. Yo no creo que haya que mandar presa a la gente por consumir. Sí creo que hay que mandar presa por comercializar la droga. Aquel que la vende, que se la vende a los chicos. Entonces, creo que ese es el límite de lo que es aceptado y no es aceptado. Lo que pasa es, Eugenio, es que si vos agarrás a todos que venden droga y los llevas a la cárcel, no hay cárcel para tantos. Sí, ya tenemos el problema. Hemos detenido más de 60.000 personas por tráfico de drogas estos 4 años. Y estamos teniendo problemas en los cupos de las cárceles. Es una realidad, pero bueno, es una pelea que tenemos que dar porque la impunidad también hace que muchos... Sí. No, pero ¿qué pasa? Como no hay lugar, lo largan enseguida. Sí, están construyendo cárceles, lleva tiempo. Sí, claro. De Uruguay dice, qué bueno que el secretario de Gobierno reconoce el trabajo de los curas y pastores. Soy pastor y hemos sacado chicos que han estado muchas veces presos y hoy son hombres de bien. Y luego dice, en Uruguay se legalizó y es peor lo de la marihuana, ¿no?
Sí, sí, yo te puedo dar. Hay países con muchos años de experiencia como Holanda, como muchos estados. Es un desastre, no peor. Digamos, porque Es difícil estar en la plaza central de Holanda y no en choquearse Ámsterdam, en Ámsterdam. tremendo. Una plaza está la catedral, el palacio, un monumento, un hotel muy importante y una plaza. Cuando hablamos plaza en Europa no es con árboles, césped, olvídese, es un patio. Ahí están los pibes inyectándose heroína y los policías los cuidan. Es que además hay que comprender que además la marihuana es una droga de inicio, digamos. Si yo voy mucho a institutos de rehabilitación porque también me gusta, digamos, hablar con los chicos. La verdad que los chicos que lo superan se tornan tus principales aliados porque han vivido ese infierno y te cuentan las dificultades y las penurias que han pasado. Y te diría que el 90% de los chicos que terminaron consumiendo una droga, por supuesto, mucho más dañina, como la heroína, como las metanfetaminas o como la cocaína misma, empezaron consumiendo marihuana. Sí, total. Sí, total. Entonces, Demostrado. entonces no puedes mirar para otro lado. Por eso yo soy taxativo en este tema. Pero bueno, me parece que es una pelea que teníamos que dar, que le hemos enfrentado. Tenemos récord de decomisos de marihuana, récord de decomisos de cocaína, récord de decomisos de metanfetaminas. El precio de la sustancia ha subido, quiere decir que hemos afectado El negocio. el negocio. Y es importante que esta pelea se sostenga en el tiempo, que no nos revirtamos, que no volvamos a la lógica, no, la droga está de paso en el país, con esa mentira, con ese latiguillo que decía un famoso funcionario que por suerte después no fue electo, Aníbal Fernández, de él hablo. Nos mintieron durante 12 años con eso y así terminó el país. Por eso es una pelea que vamos a seguir dando y espero que sea una política de Estado. Y esto también te quiero ser franco, muchos gobernadores peronistas han peleado con nosotros en este tema y nos encontramos muy respaldados por ellos en muchas provincias y parte del éxito que hemos tenido es porque muchos han acompañado. Claro, porque este es un problema político, ¿viste? Es un problema de Estado. De Estado, nacional, de seguridad, de salud. Felicidades por el programa y el trabajo realizado por Eugenio Mabel del Tuyú. Dios bendiga lo que realiza Eugenio desde la costa, oramos por él. Hermoso programa, coincido, los chicos no tienen expectativa de vida y ven con espanto cómo se roba con guante blanco. Donde no hay justicia, no hay paz, dice Marisa. Un gran saludo de Nueva Esperanza, Santiago Teleo. Muy bueno el programa, Dios proteja a los funcionarios en tan difícil labor. Bendiciones, pastor. Dijiste hace un rato que promocionar lo que produce la muerte está mal, en el caso de la droga. Pero resulta que el gobierno del que sos parte se metió en un lío y puso en discusión el tema del aborto. Independientemente... La discusión existía sí. más allá de este gobierno, digamos. Sí. No, estaba. Tampoco yo quiero salir a decir tienen que ir presos. No, yo creo que no tienen que ir presos, pero eso es una cuestión de discusión. Pero el hecho que si teníamos una grieta, kirchnerismo, macrismo, ahora la sociedad tiene otra grieta. ¿Vos cómo lo ves? Funcionario del gobierno, yo sé de tu corazón que sos celeste, te trajiste una camisa celeste, la bandera celeste. Decime, así, no nos escucha nadie, decime qué es lo que sentís estando en el gobierno que ha tomado esta decisión y que ha provocado semejante grieta. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que este gobierno, que la grieta existía, que la división en esta temática existe hace muchos años en Argentina. Se dio el debate. Gracias a Dios yo creo que ganó el debate el sector a favor de las dos vidas. Y es un debate que va a permanecer en la sociedad. Y va a haber que seguir dándolo y va a haber que seguir peleando por lo que uno cree que es justo. Digamos. Yo tengo claro mis valores y trato de promover gente que tiene mis valores. En mi equipo de trabajo, hablábamos hace un rato, trabaja Gabriel Mraida, que es candidato a diputado nacional de nuestro espacio, y voy a hacer todo lo posible para que sea diputado a fin de año. Y trato de dar pelea en los hechos. ¿No te enojas si miramos algunas placas? Sí.
Miremos las placas de la capital federal. Estoy seguro que esto Alejandro Rodríguez lo conoce bien. Bueno, él vino el jueves y me las trajo él. Capital Federal. Esta es la placa de los candidatos de todos, bueno, del kirchnerismo. Verde y uno celeste. O sea que si yo soy amigo de Eduardo Valdés y lo voto porque es celeste, primero me como a Pino Solanas y bueno, todo eso. Poné la otra placa, la que sigue. Esto es Juntos para el Cambio. Un poquito mejor. Ahora esto es lo que yo voy a votar. Ponelo. No, este no. No. Esto, lo blanco no se sabe, este es lo que voy a votar yo. Democracia Cristiana. Todos celestes. Entonces, vamos a la provincia para... Mencionaste varias veces a Gabriel. Esto es el kirchnerismo, aparentemente todo verde. Luego viene el otro, que sigue, Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, compañero tuyo de lucha, ¿no es cierto? Todos verdes, hasta que está van a volver para atrás, hasta que está en el número 15 Gabriel. O sea, si yo lo voto a Gabriel, Luján Rey va a ser Los Penato. O sea, para votar a Braida, voto a la principal promotora del aborto. Y a los de la provincia yo le digo, la única posibilidad de un poquito de eso es la próxima. Y es consenso que los tres primeros son celestes. Perdóname, Eugenio, esta es la foto. Esta es la realidad. Mira, cuando vos representás al 50% del país, como nos toca a nosotros, vas a tener verdes. No hay un 50% ahí de celeste. Hay más o menos el 50%. Vos mostraste las listas, eran casi mitad y mitad. Yo no creo que uno pueda reflejar una comunidad amplia si solamente tiene una sola visión en este tema, porque la comunidad está dividida en esto. Entonces, y uno no elige solamente en función de ese valor, que creo que es muy importante, pero no es lo único, definitivamente no es lo único. Pero es un elemento muy importante. Está bien. Y habrá gente que va a tomar su decisión de voto en función exclusivamente de eso, y otros la tomarán en función de otros valores, otros proyectos y demás. Yo lo que he peleado es para que por lo menos aquellos que además han trabajado conmigo, como es Gabriel, que ha venido hace ya 8 años trabajando conmigo en el tema de seguridad y que tiene una visión clara en esto, llegue a la lista. Y la verdad que voy a estar muy orgulloso en diciembre cuando él sea diputado. Yo he sido diputado y sé que esa pelea se da desde ahí, desde la Cámara, digamos, ¿no? Sí. Y creo que Gabriel va a hacer un muy buen papel. Y va a ser diputado en diciembre. Acordate, te voy a apostar. Ojalá. Yo no recomiendo que voten esa lista, pero ojalá. Está muy bien. Está muy bien. En este momento en el interior particularmente, donde el programa se ve mucho, hay muchos pastores que han puesto este tema como prioritario. Y yo coincido con ellos, porque si uno de estos diputados empieza a hablar, voy a promover la ley en defensa de los mosquitos verdes, son leyes, proyectos de leyes. ¿Cuántas leyes se votan y ni siquiera están reglamentadas? ¿Hicieron alguna vez el cálculo de todas las leyes que se votaron y no están reglamentadas y no se aplican? Pero esta no, este es un tema serio. Este es un tema serio, que pasa por la fe, que pasa por los principios, que pasa por los valores. Entonces está habiendo, te lo decía antes de empezar el programa, está habiendo un movimiento muy fuerte de apoyo a cualquier fórmula, cualquier grupo de personas que esté defendiendo las dos vidas. No sé que vos sabés, tenés espías en todos lados. ¿Es verdad que tenés espías? No. Déjame que te lea otros mensajes porque había uno muy bueno. El derecho de portación de armas para defensa personal en los Estados Unidos, que es un temazo, ¿no?
¿Funcionaría en la Argentina? Yo soy bastante renuente a facilitar el uso de las armas en la población, digamos, ¿no? Porque para usar armas hay que saber usarlas, hay que usarlas correctamente. Venimos justamente de 2 matanzas tremendas este fin de semana en los Estados Unidos, 39 muertos. Es casi tan fácil comprarse un fusil ametrallador en Estados Unidos como una hamburguesa. Y la verdad que me parece que eso no es correcto. Hace poquitas semanas atrás hicimos un decomiso enorme de armas muy peligrosas aquí en Argentina, el más grande de la historia creo que ha sido, con casi 2.500 armas de fuego, 1.200 fusiles ametralladoras, 1.200 armas de puño, que iban fundamentalmente a Brasil, pero bueno, las decomisamos acá con una mafia importante. Y la verdad que te da satisfacción sacar esas armas de la calle. A mí no me gusta que la gente ande armada, lo que no quita que haya en algunas circunstancias que por el cargo de la persona, la peligrosidad, si esa persona está educada, puede usar un arma, puede portar un arma. No, pero en Estados Unidos, yo he ido a casa de gente, pero de lo más normal, ¿eh? Te abren así, te meten 3, 4 armas. Hay gente que tiene 10, 15 armas. Porque después, ¿sabés que se compran 1 o 2? Porque vos podés usar solamente una, pero después es como... Ya, para ellos es una enmienda constitucional que tiene mucho que ver con su origen, ¿no? Que es que el pueblo se rebeló contra el rey en ese momento, claro, por un tema impositivo, y si no hubieran tenido las armas no hubieran logrado su independencia. Entonces tiene un sentido muy simbólico, pero que extrapolado hoy hace que situaciones yo te doy casos muy claves, digamos, poblaciones exactamente igual de homogéneas de un lado y de otro lado de la frontera de Estados Unidos y Canadá, y del lado de Estados Unidos tiene 3, 4 veces la tasa de homicidios, digamos. Y es muy difícil explicar que haya otro factor, ¿no? Que no sea el acceso a las armas como un elemento fundamental para explicar el porqué de ese fenómeno. Ahora, hay un grupo... Más de la mitad de los homicidios en Argentina se cometen con armas de fuego. Más de la mitad de los homicidios se cometen con armas de fuego. Más de la mitad de los delitos se cometen con armas de fuego en Argentina. Entonces, hacer muy accesibles las armas para mí no es un buen... Coincido con vos. No es un buen pero elemento. Viste que en Brasil hay un grupo muy fuerte. Sí. Es otro contexto. Sí, porque ha fallado el Estado. Cuando el Estado falla y deja indefensa a la gente, hay gente que dice, bueno, dame entonces mi derecho a armarme para defenderme, ¿entendés? Cuando te deja tan desprotegido el Estado frente al crimen, la gente dice, bueno, me quiero defender por lo menos. Yo creo que lo que tenemos que tener es un Estado inteligente, capaz de contener el delito y que le dé a la gente la tranquilidad para vivir en paz, ¿no? Y mejor que esas armas estén en el Estado y que estén controladas y que se ejerza ese poder ¿no? Como decía Weber, el monopolio del uso legítimo de la fuerza en el Estado, y que es el Estado quien controla, y que haya buenas leyes y que se respeten. A mí no me gusta la población armada, la verdad que es un tema de percepción personal. Ahora, ¿viste? Algunos portadores de armas van a criticarme. No, pero viste en Estados Unidos personajes muy respetados, por ejemplo Charlton Heston, el Moisés de los 10 mandamientos, que son 20.000 películas, ¿viste? Ben-Hur, el tipo defensor a muerte. Sí, pues muy idiosincrático. Vos pensás que todo el oeste del país se conquistó los tiros, esa es la verdad. Entonces para ellos está muy entremezclada su génesis con el conflicto. Entonces ahora, no sé, yo cuando veo estas matanzas pienso, ahí podría estar mi hija, podría estar un amigo mío, un pariente, digamos, y esa locura, ¿no? La verdad que lamentablemente una población tan amplia, siempre tenés un pequeño grupo de gente que está fuera de sus cabales o demás. Ahora, que esas personas accedan a estas armas con ese poder de daño, me parece un contrasentido. Adrián de Merlo, bendecimos al invitado. En las iglesias se rehabilitan un gran porcentaje. Un montón. De hecho, mucha parte de la plata que... Nosotros no hacemos la parte de prevención, la hace Cedronar. Buena parte de la plata y las becas que hace Cedronar van a ONGs que son o evangélicas o católicas en los temas de rehabilitación. Se trabaja mucho con... ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro. Si querés invitarlo a Moro, que te cuente el porcentaje. Por ahí no es suficiente, sí, por supuesto que no es suficiente para la cantidad de adictos que hay, pero ellos canalizan lo mismo que la gente de desarrollo social, que Carlos Stanley, digamos, ellos canalizan mucho de los recursos, y Mario Eugenia Vidal lo hace en la provincia de Buenos Aires, porque sabe que la plata esa llega a quien la necesita. El 100%, dice esta misma persona, se rehabilitó en la iglesia, ¿no?
Diego Vera, lo veo siempre, pero hoy es muy grande mi paz, satisfacción saber que gente temerosa de Dios está en un ministerio tan grande del gobierno. Y Dios, te dicen que Dios te bendiga. Gracias, le agradezco mucho. Yo leo lo que viene, ¿no? Sí, Interesante. Pastor, le pregunto si tanto combaten la marihuana, ¿por qué en Jujuy le permiten plantar marihuana a un señor canadiense, Juan Carlos Leiva? Porque la ley que prohibió permitió el uso medicinal de la marihuana. Y no está mal. La verdad que el reactivo de la marihuana genera una sustancia que se utiliza en la medicina. Sí, el cannabinol, que es la sustancia base. El alcohol del cannabis se utiliza para muchas enfermedades, sobre todo las que son autoinmunes y que destruyen, por ejemplo, esclerosis múltiple, que son muy dolorosas y demás, y ayudan mucho a... Se están haciendo pruebas científicas para ir trabajando, pero es algo que viene avanzando en el mundo. A ver, la morfina es un derivado de la misma sustancia con la que se hace la heroína. Claro, claro, sí, sí. Entonces, una sustancia puede tener un uso médico si es controlado, sintetizado correctamente y aplicado como corresponde, o puede tener un uso nocivo si se utiliza mal. Yo te digo el fentanilo. El fentanilo es un poderoso analgésico, es utilizado más en animales que en seres humanos. Mal aplicado y en seres humanos termina con esta cantidad de muertes que estoy usando. De hecho se llama uno piezo sintético, tiene el principio reactivo muy similar al de la heroína y al de la morfina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digamos, la sustancia per se no es mala si usada correctamente, claro, es el uso incorrecto, la mezcla con químicos, el uso por menores de edad, por gente que no sabe los daños que puede tener, digamos. Con lo cual, eso no quita que el Estado deba regularlo y deba controlarlo, aún en su uso medicinal, digamos. Después de esta charla, ¿qué porcentaje de tu trabajo es el tema alrededor de la droga? Y muy grande, digamos, porque nosotros queremos... ¿Te acuerdas que había, qué sé yo, los piratas del asfalto? Bueno, pero, a ver... Y que robaban camiones. Es una buena pregunta para que yo explique lo que yo hago. Nosotros tenemos, yo tengo a mi cargo el uso de las 4 fuerzas federales. Y nuestra responsabilidad es sobre los delitos federales, que son los más complejos. Nosotros no tratamos sobre el robo simple, el hurto y demás. Tenemos narcotráfico, trata de personas, que es otro delito tremendo. Háblame de eso ahora, ¿eh? Sí. Todo lo que tiene que ver con tráfico de armas, justamente. Claro. Crimen organizado, lavado de dinero, digamos, son los crímenes más complejos. Que no quita que nosotros ayudemos en la seguridad ciudadana. Sí, pero claro, pero un robo común. Un robo lo hace la policía de la ciudad, la policía de la provincia, claro. No es nuestra incumbencia, por decirlo. En el tema del trata de personas, de tráfico de seres humanos para esclavizarlos, prostitución, que es algo muy doloroso, ¿viste? Te diría más doloroso para mí que la droga. ¿Cómo estamos? Y estamos mucho mejor. Hemos conseguido en Naciones Unidas una graduación A. Nosotros cuando llegamos a tener una graduación C por nuestro trabajo que hacemos en esta materia. ¿Qué es graduación? ¿Una calificación? Ellos te califican según tus normas, tu accionar concreto, la cantidad de personas que son rescatadas de este tráfico, qué haces con esas personas, o sea, cómo las reinsertás, porque muchas personas han sido esclavizadas durante años. Es tremendo. Este tipo de delito es feroz y con 2 vertientes: la esclavitud laboral, donde muchas hay menores de edad inclusive y demás, y explotan muchas personas de origen chino y de otros países, a las cuales les sacan el pasaporte y los obligan a trabajar como esclavos, a veces encadenados a una máquina. Esas cosas pasan en Argentina. Y la esclavitud sexual, que es cuando también traen a una chica generalmente muy joven, le meten un verso de que le van a conseguir trabajo, una vida mejor y demás, y después también le retienen su documento o contra su voluntad y dicen, no, ahora me tenés que pagar el costo del pasaje que yo te traje acá, si es una extranjera y demás, y lo someten a la prostitución. Y bueno, ambas formas son formas de esclavitud modernas que existen en el mundo de hoy, que se combaten fuertemente y donde también compartir información con otros países, compartir tecnologías nos ayuda a combatirlo. Hoy Internet, que es un mundo de oportunidades, también es un mundo
de complicaciones. En esta materia hay que trabajar mucho para evitar esta forma de explotación que usa muchas veces Internet para desarrollarse. ¿Y tuviste algún caso? Hay un montón de casos digamos, situaciones tremendas donde hemos ido a hoteles acá en la ciudad de Buenos Aires a chicas que vienen del interior o chicas que vienen de otros países y las tenían sometidas a esclavitud, digamos, ¿no? Y es importante que el Estado tenga mecanismos. Hoy tenemos tenemos varios mecanismos también para tener alertas tempranas cuando los chicos los abducen, porque hay chicos que los toman, no se los llevan y los someten a esta forma de esclavitud, digamos. Es un tema que nos ocupa mucho y es un tema que hay que estar encima para que no se expanda. Sí. Sucede mucho esto en África, países... Sí, cuando más pobre el país, más lo usufructan para eso. Sudán, había mucho de esto, persecución especialmente en las minorías cristianas. Después el país se dividió, pero el problema siguió. Roban a los adolescentes y a las niñas y se las llevan y las esclavizan. Parece increíble que en el siglo XXI estas cosas pasen, pero sí, el tema de la esclavitud, que se terminó en 1800, así. Argentina fue uno de los primeros países del mundo que abolió la esclavitud. La asamblea del año 13. Sí, claro, Argentina, sí. Sí, Wilberforce fue el gran promotor de la... Tiene un nombre espiritual, justamente. Sí, de que se termine la linda película se llama Amazing Grace. Que hemos visto los dos, evidentemente. Sí. Muy emocionante. Y tengo muchas ganas de invitar a la Argentina al autor del libro, se llama Eric Metaxas. No. Anótatelo. Tiene un libro. Una canción hermosa. A ver, déjame, como canción hermosa. A ver. Himno, bueno. Pero, es uno de los signos más famosos en la himnología cristiana evangélica, Amazing Grace, compuesto por un traficante de esclavos, que en una tormenta muy grande, digo, si Dios me salva de esta, cambio mi vida, y cambió la vida. Por eso la palabra dice, sublime gracia del Señor, que a un pecador como yo salvó. Cuando el tipo dice como yo, está diciendo, como lo peor, dice. Fui lo peor. Fui el que llevaba los... Bueno, uno de tus oyentes decía, digamos, ¿no? Hay que confiar de que a veces Dios, aún de circunstancias tremendas, rescata personas y las transforma. Y te digo, muchas de las personas que ayudan mucho después a rescatar a otros, definitivamente pasaron por ese trauma de jóvenes. Eugenio, muchas gracias por venir. No, de nada. Un placer, como siempre. Y yo, ¿sabés qué voy a hacer ahora? Le voy a pedir a la audiencia que ore por Eugenio y su familia. Tiene una familia hermosísima. No es tonto, el hombre se casó con una mujer hermosa. Muchas gracias. Y bueno, tiene los hijos. Por supuesto, van a la escuela. A la universidad. A la universidad. No van a la universidad. Somos grandes. Pero son los hijos del secretario de Seguridad, que está persiguiendo, como nunca se persiguió en la historia de la Argentina, al delito. Particularmente mencionamos hoy el del narcotráfico. Así que usted, que es cristiano y ora a Dios, ore por la familia de Eugenio Bursaco y por él también, para que el Señor lo cuide y le dé sabiduría. Gracias, viejo. A vos, compadre. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.